¿Cómo estamos? Aprovecho la instancia de saludar a todos los padres presentes, desearles un bendecido, feliz Día del Padre y que la palabra de Dios sea vida en sus corazones para que podamos ser padres no acorde a nuestra propia sabiduría, sino que aquello que Dios quiere que seamos. Y bueno, comentarles que el día de hoy la temática es súper desafiante y nos lleva a valorar aún más la figura de Jesucristo. El sermón trae por título No para ser servido, sino para servir. Y como bien leía nuestra hermana Judy, está contextualizado en el Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículos 32 al 52. Pero antes que eso, vamos a un momento de oración. Padre amado, bendito Rey, queremos darle infinitas gracias, Señor. Gracias, Padre Santo, porque usted nos ha dado un regalo tremendo, Señor, que es, mediante la sangre de su Hijo Jesucristo, ser y tener la calidad irrevocable de hijos, Señor. Gracias, Padre Santo, porque no es por mérito propio que el día de hoy estamos acá, sino que es por la sangre del Cordero derramada en la cruz que nos permite estar aquí hoy. Y queremos pedir perdón, Señor, por todo aquello que en nosotros que haya ofendido tu santidad, Señor. Y te damos las gracias, Señor. Gracias, Padre Santo, porque mediante tu Hijo somos redimidos. Queremos pedirte también, Señor, que en el día de hoy usted sea tomando el control de nuestros oídos, de nuestro espíritu, de nuestro corazón, Señor, para que podamos recibir aquello que usted quiera comunicar el día de hoy. Te queremos pedir tu bendición tanto para los que están presentes el día de hoy, como para aquellos que nos escuchan a través de las redes sociales, Señor. Y todo esto lo pedimos, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. También, como siempre, agradecer a la hermana Malvina por el agüita. Y qué bendición poder celebrar el Día del Padre, justamente, en la casa del Padre, en la casa de Dios. Y bueno, lo que nos convoca, queridos, no para ser servido, sino para servir. No para ser servido, sino para servir. Qué impresionante ver cómo la figura de Jesucristo rompe todos los esquemas de lo que eran los dioses de la antigüedad. Si uno ve, por ejemplo, los dioses griegos, dioses romanos, o incluso si nos vamos al contexto hispanoamericano, los mayas, los aztecas, los incas, los mismos mapuches, todos, absolutamente todos, vivían por y para los dioses. Vivían haciendo constantes sacrificios, vivían en una constante tensión para permanentemente buscar la aprobación de sus dioses. Pero en ningún momento, si uno ve los dioses de la antigüedad, en ningún momento estos dioses hacían sacrificios por la humanidad, sino que al contrario, la humanidad tenía que hacer sacrificios para agradar o para aplacar la ira de los dioses. En cambio, este título ya nos presenta a un Jesucristo que vino a romper esto, pudiendo haber venido y mantenido su calidad de Dios, su calidad de creador,
como parte de la Trinidad, con toda aquella autoridad que esto le otorgaba, Él vino no para ser servido, sino que para servir a todos. Y esto justamente hace que se destaque este liderazgo diferente de Jesucristo. Y nos va a llevar a la siguiente pregunta, que va a ser nuestro hilo conductor de este sermón. Dice, ¿por qué se define de esta manera el liderazgo de Jesús? ¿O cómo se define el liderazgo de Jesús? ¿Por qué se define de esta manera el liderazgo de Jesús? ¿O cómo se define el liderazgo de Jesús? Y esto, si ustedes prestaron atención a la lectura que fue haciendo Judith, en este pasaje se hace en 4 instancias. La primera, ¿por qué se define así el liderazgo? Primero, punto 1, para que anoten, falta de comprensión de los discípulos. Y esto ustedes lo pueden ver en Marcos, capítulo 10, versículos 32 al 34. Entonces, primero, falta de comprensión. Segundo, que también lo vamos a ver, contradicción con el carácter y plan de Jesús. Contradicción con el carácter y plan de Jesús. Esto lo vemos en el mismo Marcos 10, del 35 al 44. Tercer punto, o tercer elemento, necesidad de rescate del hombre. Necesidad de rescate del hombre. Marcos, capítulo 10, 45. Y finalmente, que va a ser nuestro cuarto punto, el modelar el carácter del verdadero discípulo. Marcos 10, 46 al 52. Bueno, hay una reflexión que plantea el material, que es nuestro punto de partida inicial. Dice, en vez de abusar de su autoridad, el Mesías sufriente, pagará el rescate dando su vida en lugar de muchos. Wow. El Mesías sufriente. ¿Qué título? O sea, ese pago de rescate no va a ser una situación de bienestar. Muy por el contrario. Va a ser con mucho sufrimiento, con mucho dolor. ¿Pero para qué? Para rescatarnos a ustedes, a nosotros, a todos nosotros. Entonces, primer punto, vamos. Falta de comprensión de los discípulos. Marcos 10, 32 al 34. Dice, iban por el camino subiendo a Jerusalén y Jesús iba adelante. Y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. He aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, le azotarán, y le escupirán en él, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Wow. Nosotros a lo largo de esta serie del Evangelio de Marcos podemos ver que ya esta es la tercera oportunidad en que Jesús vuelve sobre el mismo punto en relación a su misión. Ya lo hizo en el 8:31, en el 9:31 y ahora en el 10:33. ¿Qué decía el 10:33? Dice, he aquí, subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles.
tanto lo que había señalado el Antiguo Testamento se estaba cumpliendo ahora en este momento. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? El Antiguo Testamento, ¿qué es lo que había anunciado? Que el Mesías de Dios debía sufrir para rescatar a su pueblo. Que el rescate iba a implicar un sufrimiento. ¿Qué es lo que estaba pasando acá? ¿Por qué Jesucristo vuelve por tercera vez a anunciar el mismo punto? Porque sus discípulos no estaban viendo con claridad esta situación. Aún estaban esperando quizás algo diferente, que casi que por arte de magia se iba a producir el rescate de las personas, ¿ya? Pero justamente esto no se da así, no se da de esta forma, muy por el contrario. Dice, ojo, este rescate de su pueblo va a implicar sufrimiento. Y quienes se sumen a esta misión, lamentablemente van a tener que sufrir también. Es lo que nos pasa a los cristianos todos los días. El ir contra la corriente, el hacer las cosas bien, muchas veces implica, entre comillas, experimentar la injusticia del hombre. Pero nosotros, recuerden, nosotros no apuntamos a la injusticia del hombre. Nosotros apuntamos y procuramos la justicia de Dios en nuestra vida. Y aunque te traten de loco, aunque te traten de necio, de tonto, de que no eres, entre comillas, avispado, no te preocupes. Preocúpate de lo que Dios tiene para ti, de lo que Dios quiere decir de ti. Lo que diga el hombre da lo mismo. Lo que diga Dios, eso es lo que realmente vale para nuestras vidas. Pero lamentablemente, ¿y por qué estaba esta falta de comprensión de los discípulos? Y lo podemos llevar también a nuestra situación que uno a veces experimenta en el día a día. Porque uno no comprende, en algunos casos, la voluntad de Dios. Falta de oración, lectura de su palabra, estudio de su palabra, comunión y congregación. Si ustedes ven el modelo de iglesia que se implementó en el libro de los Hechos, no era una iglesia que se vivía de manera individual, sino que en Hechos 4, ¿qué nos describe? Que perseveraban en la doctrina del pan, que perseveraban en el compartimiento del pan, en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. Es necesario todo eso para que podamos ir descubriendo y podamos ir experimentando cuál es la perfecta y santa voluntad de Dios para nuestras vidas. Entonces, ¿por qué se produce la falta de comprensión de los discípulos? Porque no tenían la claridad suficiente. No estaban todavía profundizando en lo que Dios, lo que Jesús le estaba diciendo, y por eso volvió por tercera vez a decir, oye, mi misión va a implicar sufrimiento, no esperen otra cosa. Entonces, punto 1, falta de comprensión de los discípulos. Punto 2, contradicción con el carácter y plan de Jesús. Marcos 10, 35 al 44. ¿Qué es lo que nos decía? Entonces Jacob y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo, Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Él les dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. No estaban pidiendo nada, una cosa poca.
Después, entonces Jesús les dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo? ¿O ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos le dijeron, podemos. Jesús les dijo, a la verdad, del vaso que yo bebo, beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quien está preparado. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacob y contra Juan. Mas Jesús, llamándolos, les dijo, ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero no será así entre vosotros. Fíjense bien. Sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Wow. Nuevamente vemos otra situación. ¿Qué es lo que estaban pidiendo Jacobo y Juan? Estar en una posición de prácticamente de élite, a la par, o sea, imagínense, querían estar a la par de Dios. Uno a su derecha, otro a su izquierda, de estar como se dice la jerga militar, ser un segundo a bordo. Y dije, ojo. Y de esto no se trata. No se trata de buscar los puestos, no se trata de buscar estar en un puesto de importancia para yo darme a mostrar, yo sacar a relucir lo brillante que yo soy, lo genial que yo soy, las capacidades que yo tengo. No se trata de eso. Se trata de que si tú en algún momento llegas a estar ahí, es para darle la gloria a Dios por lo que Él hace a través de ti. Pero para llegar ahí y tener esa validación, implica todo un recorrido de servicio, de estar dispuesto a servir a todos. No a algunos, a todos. Eso implica realmente el plan de Jesús. Así se recorre el plan de Jesús a través del servicio. La petición que le hacen Jacobo y Juan entra en contradicción con este carácter y el plan de Jesús. Él no vino para ser servido, sino para servir. Y por lo mismo, si ellos quieren ser sus discípulos, tendrán que estar dispuestos a recorrer el camino que Él recorrerá. Y Dios nos pregunta lo mismo a nosotros el día de hoy, y también a los que están escuchando a través de las redes. ¿Estamos dispuestos a recorrer el camino que Jesucristo hizo? ¿A sabiendas de lo que ello implica? Jacobo y Juan respondieron positivamente, quizás sin tener la película completa respecto a qué se estaba refiriendo Jesús. La verdad es que finalmente muchos de ellos sí sufrieron. Un Pedro crucificado al revés, un Pablo que le cortaron la cabeza, o un Juan que fue exiliado en Patmos y que también fue envenenado. Ninguno de los apóstoles se salvó, ninguno tuvo una muerte placentera, ninguno se murió de viejito o se fue en el sueño, no.
Todos tuvieron que pagar un precio para que nosotros pudiésemos estar acá y gozarnos en la palabra del Señor. Entonces, muchos de ellos sí sufrieron, aunque no sabemos si a estas alturas, contexto de Marcos 10, lo habían entendido así. Lo concreto es que la petición que le hacen a Jesús, el único que podía responderla es Dios. Dios sabe el lugar que tiene para cada uno de nosotros. No nos preocupemos, no seamos como Jacobo y como Juan. No nos preocupemos de buscar un lugar, sino que preocupémonos solamente de buscar el reino de Dios y su justicia, nada más. Nada más, no nos preocupemos de las añadiduras. No hagamos las cosas al revés. Tercer punto. Necesidad de rescate del hombre. Permiso. Marcos 10:45. ¿Qué nos dice? Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Nuevamente, servicio. Y además, se nos habla de un rescate. Pero ojo, no suavicemos el significado de la palabra rescate, sino que llevémosla justamente a toda su significancia, a su máximo esplendor en este contexto. Vamos a la época. La palabra rescate, ¿en qué consistía? ¿En qué consistía el hecho de rescatar a alguien? Consistía en el precio que se pagaba para que un esclavo pudiese ser comprado o dejado en libertad. Por lo tanto, ¿qué significa este rescate? Significa que la sangre que se derramó en la cruz fue el pago. O sea, nosotros fuimos comprados. Por ende, ¿qué es lo que pasa? Le estamos perteneciendo a Dios. Le pertenecemos a Él. Porque su Hijo pagó el precio por nosotros. Jesús, ¿qué es lo que dice? Dice que su muerte será ese pago que dará libertad a los esclavos. Qué tremendo, qué tremendo. Y nos hace reflexionar, sobre todo a los que tenemos la bendición de ser padres. No estoy hablando solamente del día del papá, sino que padres o madres. Yo creo que la lógica del hombre, ¿qué es lo que dice? Que los papás darían su vida por sus hijos. Harían lo que fueran por sus hijos. Estoy seguro que cualquiera de los padres aquí presentes, los que me están escuchando en las redes, piensan lo mismo. Están ahí y están dispuestos a darlo por todo, a darlo todo por sus hijos. Y no permitirían que nada les pase. No sé ustedes, pero a mí, cuando se enferma el Dani, es un tema que me pone muy sensible. Y a veces hasta lloro, procurando de que ojalá su dolor no fuese tal, y por último que me lo dé a mí. Pero es tan sorprendente, y esto lo habla Juan 3:16, que es un versículo que es uno de los más famosos y que se utiliza mucho en lo que es evangelismo. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, de tal manera que dio a su Hijo unigénito, quiere decir todo lo que Él tenía, dio a su Hijo unigénito. O sea, por amor
por amor a cada uno de nosotros, por amor a la humanidad, Dios envió a su Hijo para el rescate de cada uno de nosotros. Cuando sintamos que las cosas no están bien, que nadie me ama o empiecen esos bajones emocionales, recuerden esta gran prueba de amor, esta gran muestra de amor, que por un precio de sangre nos dio a nosotros la libertad y la calidad irrevocable de ser hijo de Dios. Y fíjense bien, en este caso, esta muerte de Jesús librará al ser humano de la opresión del diablo y del señorío que el pecado tiene sobre la vida del hombre. La pregunta que queda pendiente es: ¿quién demanda este rescate? Y la respuesta la veremos al final del Evangelio, cuando Jesús grita al Padre: ¿por qué me has abandonado? De acuerdo con Isaías 53, del 4 al 6, fue Dios Padre quien cargó esos pecados sobre su Hijo, de tal modo que su Hijo fuera satisfecho. ¡Qué amor tan sublime! ¡Qué amor tan sublime! Dios es quien demanda el rescate. Así como Moisés guió a su pueblo a la libertad, acá vemos a un mejor y más poderoso que Moisés, que liderará a su pueblo a la libertad por medio de su propia muerte. Un servidor que estaba dispuesto incluso a morir en la cruz y a despojarse de sus privilegios y cargar con todo el dolor por nosotros. Y yo no sé si esto a ustedes no les conmueve, no los remece, no los hace pensar y valorar aún más el significado de la cruz. A mí me vuela la cabeza cada vez que estudio y leo el significado de la cruz. Cuarto elemento, para ir ya encerrando: modelar el carácter del verdadero discípulo a través del ejemplo de Bartimeo. Y lo vemos en Marcos 10, 46 al 52. Dice: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego, diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vida. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. ¿Cómo se da este ejemplo de modelamiento del carácter del verdadero discípulo a través de la vida de Bartimeo? Tres elementos importantes. Primer elemento, fundamental:
lo reconoce como el Mesías esperado. Bartimeo lo primero que hace, reconoce a Jesucristo como el Mesías, y por eso empieza a dar voces, empieza a gritar: Jesús, Jesús, Hijo de David, Jesús, Hijo de David. Y sin micrófono, así, a puro pulmón. ¿Por qué? Porque él sabía que era el Mesías. Sabía que, y reconoce autoridad en él. Entonces, el verdadero discípulo reconoce la autoridad de Dios. Y reconocer la autoridad de Dios no es solamente otorgarle la calidad de Dios o la calidad de autoridad sobre nuestras vidas, sino que esto implica someterse a los dictámenes de Dios sobre nuestras vidas. Segundo elemento que vemos en este caso de Bartimeo. Aunque Jesús le pregunta lo mismo que les preguntó a sus discípulos, la respuesta del ciego es categóricamente distinta. Jacobo y Juan, ¿qué es lo que querían? Poder. ¿Qué es lo que quería Bartimeo? Quería ver. Pero un ver más allá solamente de lo físico, de lo biológico, que su visión se restaurara. Acá está apuntando también a su visión espiritual, que sus ojos espirituales pudieran ver y comenzar a experimentar lo que Dios tenía para su vida. Entonces, el verdadero discípulo no solamente reconoce autoridad, sino que también procura buscar, ver, conocer la voluntad de Dios para sus vidas. Y tercer elemento, deja todo y lo sigue por el camino hasta el lugar de su muerte en Jerusalén. Eso lo ven del 50 al 52. ¿Qué implica esto? ¿Qué implica el seguir a Jesús? Es un dejar todo que va más allá de lo material, sino que se refiere a un dejar todo aquello que me impide, es como dejar todo aquello que me mantiene atado con los pies en la tierra, que me impide apuntar a lo eterno. Es dejar todo aquello que estorbe en la relación que Dios quiere con cada uno de nosotros y focalizarnos en Dios y nada más. Es una renuncia total al yo. No una renuncia 99,9%, aquí es 100%. No existe un margen de error. Aquí el margen es cero. La renuncia es total. La entrega es total. Por lo tanto, ¿cómo nos desafía el Evangelio de Marcos el día de hoy? Es impactante saber que el Rey del tan esperado reino de Dios ha venido para servir a los que no merecíamos su servicio. Es impactante verlo caminando al frente de sus discípulos con una determinación que asombra a todos. Es impactante ver su claridad en cuanto a la misión. Si nadie lo siguiera, él iría solo a Jerusalén y hubiese muerto de todas maneras. Su amor expresado en esa cruz realmente nos sorprende. Entonces, ¿cuál es nuestro desafío? ¿A qué nos está desafiando el Evangelio hoy? Si queremos conocer
el amor el amor de Dios, tendremos que entender la cruz. Si queremos entender la libertad que tenemos en Cristo, tendremos que crecer en nuestra comprensión de lo que Él alcanzó en la cruz por nosotros. Y para que comprendamos aún más el amor de Jesucristo, vamos a Juan 10 y 11. Juan 10 y 11. Y con esto terminamos. Dice: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Es decir, para que desborde de ti este amor y lo puedas compartir a los demás. Dice: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Te amó con amor sobreabundante y dio su vida por ti. Este es aquel líder que no vino para ser servido, sino para servir, y ese es el líder que nosotros adoramos. Vamos a un momento de oración. Padre amado, bendito Rey, queremos darle infinitas gracias, Señor. Gracias, Padre Santo, por el rescate que usted pagó por nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque en verdad no merecíamos nada, Señor. Merecíamos solo condenación, solo la muerte eterna. Pero tu amor fue tan grande, Señor, tan inconmensurable, que tú nos viste, Señor, y enviaste a tu Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él creyese no se perdiera, mas tenga vida eterna, Señor. Gracias, Padre Santo, por ese regalo que no merecíamos, Señor. Y te rogamos, Padre, que este Evangelio se recuerde todos los días de nuestra vida, en nuestros corazones, y no solamente esto, Señor, sino que esto nos motive, Señor, este mismo amor que recibimos en la cruz, nos motive a vivirlo y compartirlo con los demás, Señor. Y esto, sinceramente, queremos agradecerlo en el nombre de tu precioso y amado Hijo Jesucristo, Señor nuestro, quien pagó rescate por nuestras vidas. Amén.